Hola familia, ¿cómo están? Gracias por querer sumarte y compartir esta experiencia juntos. En esta reunión queremos que juntos podamos sumergirnos en la presencia del Señor y sentarnos juntos en su mesa. Hace un ratito pusieron un QR para ser parte de una encuesta que hicimos. No sé si están los resultados, si hay alguno o dos. 36 personas o respuestas. ¿Qué es el Evangelio en simples palabras? La palabra de Dios, sabiduría, entendimiento, esperanza, buenas noticias, locura, promesa, limpieza, Jesús, instrucción de vida, la palabra del Señor, descubrir la verdad, promesas y enseñanza, poder sobre todo, un mensaje de amor. Todas estas respuestas son válidas, no hay ninguna respuesta errada. Pero hay algo que hace mucho está consumiendo un poco mi corazón y es que responder a esa pregunta, ¿qué es el Evangelio? No vamos a entrar en un curso teológico de qué significa el Evangelio según la Biblia y los distintos historiadores, etcétera, o teólogos. Pero lo que sí pude comprender en lo poco en lo poco que estuve estudiando en este tiempo es que el Evangelio no es la vida eterna. El Evangelio no es Dios respondiendo a nuestras necesidades. El Evangelio no es que los enfermos sean sanados, no es que los presos sean liberados, y tampoco es una religión con la que tenemos que cumplir ciertas reglas para que Dios nos bendiga. Eso no es el Evangelio. Muchas veces nos ocupamos en responder a una buena noticia en base a la recompensa que hay detrás de esa noticia y no comprendemos la esencia real de esa noticia. Y en pocas palabras y en simples palabras es que el Evangelio es Dios anhelando que el mundo lo conozca. ¿Te preguntaste qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios anhela que el mundo lo conozca. En base a ese anhelo que hay en el corazón de Dios, Jesús vino a sacrificarse en la cruz. Jesús no viene solamente como el Hijo de Dios que muere para limpiarnos del pecado, sino que la esencia del sacrificio de Jesús en la cruz fue que podamos tener comunión con nuestro Creador y así conocerlo para que nuestra vida esté dedicada a una causa eterna y llena de plenitud. Vuelvo a repetirlo. La esencia del sacrificio de Jesús en la cruz fue que podamos tener comunión con nuestro Creador y así conocerlo para que nuestra vida hoy esté dedicada a una causa eterna y llena de plenitud. Ese es el Evangelio. Jesús en la cruz fue la respuesta a esto. El Evangelio es Dios anhelando que el mundo lo conozca. Ahora, como seguimos cada fin de semana con Mateo, en Mateo 19, versículo 16, hay una historia bastante interesante que es la del joven rico. No la vamos a leer entera, me gustaría que cada uno la pueda leer en su casa. Tiene muchas cosas. Jesús dice muchas cosas también a través de estos versículos. Pero hay una pregunta que está ahí, que el joven rico le hizo a Jesús, que me pareció muy interesante y que hoy la podamos responder. Pero por el simple hecho de que era el joven rico preguntándole al Señor, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna aún teniéndolo todo? Porque era rico. Algunos dicen que era funcionario. Tenía todo. Y esta es la pregunta que hoy quisiera que desarrollemos juntos y que quisiera que podamos comprender un poco más. No solamente un concepto de vida eterna, sino el concepto de la buena noticia de que no solamente hay una eternidad, sino que hay una persona que gestó la eternidad. Hay una persona que me sostiene en medio en el contexto en el que estoy y que me permite a mí
a pesar de la situación difícil o buena en la que esté viviendo, mantenerme firme y fiel, teniendo una esperanza segura que probablemente es y seguramente es la vida eterna. Pero la vida eterna no es algo que está lejos, sino que es algo que podemos vivir hoy. Entonces, como dice ahí, Mateo 19, versículo 16, dice esto: sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Obviamente Jesús le da un montón de respuestas, léanlo en su casa. Pero hay algo que quiero tratar de explicarles y me gustaría que podamos comprender, que tiene que ver con el primer punto, que es la eternidad es conocer a Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 17. Ahora, conocer a Dios es el punto principal y fundamental que produce los próximos dos puntos que vamos a hablar después. Por eso creo que este punto principal es el en el que más tenemos que hacer énfasis, porque sin esto no hay respuesta a los dos próximos. En Juan 17, Jesús, antes de morir en la cruz, hace toda una oración y dice esto: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando en la vida después de la muerte, sino que hablamos desde el momento uno en el que le decimos sí al Señor y el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Ahí es cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y a partir de ahí todo lo que hacemos afecta a la eternidad que nos espera. Amigos, cuando hablamos de eternidad no hablamos de la vida después de la muerte, sino que hablamos de cómo desde el día uno en el que nosotros le decimos sí al Señor, todo lo que hacemos de ahí en adelante empieza a generar repercusiones en la eternidad que nos espera. Pablo muchas veces dijo: yo corro la buena batalla de la fe, yo corro hacia la meta, esperando una promesa, pero mientras tanto, mientras espera esa vida eterna, hoy él está comprometido con esa causa. Una perspectiva correcta de la eternidad que nos espera generan dos cosas que nos deberían generar a nosotros, y es: Señor, necesito conocerte. ¿Cómo voy a esperar una eternidad si no conozco a quien me da la eternidad? Y no solamente es conocer al Señor que me da la eternidad en un futuro, pero que hoy me da el acceso a vivir una vida plena, sino que eso también me permite a sacarme del yo para servir a quienes nos rodean. Tener una idea clara de la eternidad que nos espera me reconecta con el Señor, porque Él es la vida eterna, y porque lo conozco a Él, empiezo a vivir por una causa que me quita de mi yo y me conecta al servicio y a la vinculación y a las personas. Esa es la esencia de la eternidad. En Juan 15, 1 Juan 5, versículo 20 al 21, Juan como que describe un poco más este versículo que leímos recién y dice esto: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Amigos, todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón nos quita la posibilidad de conocerlo como el Dios verdadero que lo completa todo. Vivimos en comunión con Dios porque estamos en comunión con el Hijo. La falta de comunión con Jesús a través de la oración,
a través de la lectura bíblica, a través del cuerpo que es la iglesia, la falta de esa comunión no nos permite a nosotros conocer a Dios, pero también no nos permite en cierta manera vivir en la plenitud que el Señor ya dijo que nos iba a dar después de la cruz. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón nos quita la posibilidad de conocerlo como el Dios verdadero que lo completa todo. El egoísmo, la idolatría, las distracciones, el pecado. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en nosotros? ¿Qué nosotros debemos quitar de nuestro corazón y de nuestra mente para experimentar a Dios y dejarlo que tome su lugar? ¿Qué permisos que estamos cediendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿A qué le estamos dando acceso en nuestro corazón para que quite el lugar al Señor y empiece a nosotros determinar nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer? Hace 3 fines de semana Feru venía hablándonos del perdón. ¿Qué tan importante es el perdón si queremos conocer a Dios? Porque el que perdona conoce a Dios, porque conoció el perdón. Walter venía hablando del poder del acuerdo, del poder de la comunión, el poder que hay detrás de que una comunidad o 2 o 3 personas se unan y puedan trabajar juntos en pos, en oración, en servicio. Pero nunca vamos a poder trabajar en acuerdo si no reconocemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en acuerdo. ¿Qué cosas están ocupando nuestro lugar, que están ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón y nos están corriendo de conocer a Dios? Y esto es muy interesante porque muchos de los que estamos acá probablemente vinimos a la iglesia o comenzamos a venir porque un día el Señor nos sacó de un pozo, nos limpió, nos perdonó, nos restauró, nos quitó la suciedad que teníamos encima. A muchos lo han sacado de las drogas, a muchos lo han sacado del alcohol, a muchos les ha restaurado las familias, a muchos le ha dado recursos para poder permanecer estables, a muchos le dio sanidad. En muchas cosas Dios hizo algo a la cual muchos de nosotros dijimos queremos seguir al Señor porque conocía a un Señor que sana, porque conocía a un Señor que restaura, porque conocía a un Dios que perdona. Ahora muchas veces nos quedamos con la historia pasada y nos perdemos la posibilidad de que diariamente y año a año, mes a mes, nuestra vida sea en un proceso constante de cambio. No porque alguien me lo pide, sino porque estoy más cerca del Señor. Con muchos de nuestros amigos a veces hablamos y muchas de las cosas que nosotros decidimos dejar como pecados y muchas otras cosas más, no fue porque alguien nos dijo, tenés que dejar eso porque te vas a ir al infierno, sino que fue porque no queríamos perder nuestra comunión con el Señor. Y nuestra falta de comunión con el Señor nos da acceso a nosotros de tomarnos ciertos permisos que nos alejan del conocimiento de quién es Él. Y cuanto más conozco, más decido quitar todo lo que está ocupando su lugar. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en nosotros? Si no conocemos a Dios, no podemos llevar a nuestra generación a Dios. La palabra generación, cámbiala a familia. La palabra generación, cámbiala a trabajo. La palabra generación, cambiala a hijos, nietos, ciudad, país. No, si no conocemos a Dios, no podemos llevar nuestra familia a Dios.
Si no conocemos a Dios, no podemos llevar a nuestros empleados a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos llevar a nuestros compañeros de trabajo a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos llevar a nuestra ciudad a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos llevar a nuestra iglesia a Dios. El Señor busca que los conozcamos para salir del yo y conectar a otros con Dios. Juan 6, versículo 68. Jesús, versículos antes, le dice a Pedro y a las personas que estaban ahí, a los discípulos, que Él iba a morir en la cruz. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hebreos 11, versículo 6, dice esto, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Juan, versículo 4 al 14, capítulo 4, versículo 14, perdón. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El Señor se volvió nuestro maná diario a tal punto de decirle, Señor, ¿a dónde vamos a ir que vos tenés nuestra vida, vos tenés palabra de vida eterna? Hoy nuestra oración está haciendo esa. Nuestra oración diaria está haciendo, Señor, por favor, necesito escuchar tus palabras porque sos el único que con tus palabras me da vida eterna. ¿Estamos buscando al Señor por sentimiento o por creencia? Porque quien busca al Señor por creencia es el que experimenta no solamente la recompensa del Señor, sino que también la existencia de Dios. El que bebe del agua que el Señor da es el que de Él mismo va a fluir o su agua misma se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Lo que sale de nuestra boca, ¿es vida eterna para otro? Lo que sale de nuestras palabras, lo que sale de nuestros pensamientos, lo que sale de lo que hacemos, ¿es vida eterna para el que está cerca? El mayor anhelo de Dios es que lo conozcamos y quien se acerque a Él con fe, creyendo que Él está, es recompensado. No con bienes materiales, aunque no vendría nada mal, sino que con algo mejor, una vida plena, cargada de disfrute, amor, gozo y paz que nadie más puede dar. Una vida plena que no es determinada por el desierto, porque lo tiene todo, y descansa en su buen pastor porque lo conoce y sabe que no lo va a dejar. Mientras tanto, no deja de dar y ponerse en servicio al otro porque su Padre bueno se va a fortalecer en cada una de sus debilidades. Una vida plena que no es determinada por el desierto, porque lo tiene todo y descansa en su buen pastor. Quien conoce a su buen pastor sabe descansar aún en los momentos más difíciles, porque sabe quién está al control. Quien conoce a su buen pastor y bebe de su agua es pleno. ¿Somos plenos? ¿Estamos experimentando la plenitud del Señor en paz, en gozo? Porque nada de lo que está en mi entorno me va a correr, sino que me va a hacer arremangar mis manos, mis mangas, para servir, para dar, para estar cerca,
para dedicar tiempo a mis hijos, para dedicar tiempo a la familia, para dedicar tiempo a mi trabajo, para ser excelente en lo que hago, porque por más que esté en el momento más difícil de mi vida, hay un buen pastor que sabe guiar mis pasos, hay un buen pastor que está preparando un banquete para mí, hay un buen pastor que Él dice que en medio del valle y la sombra de muerte, Él me va a acompañar, que Él dice que en medio de la necesidad, Él me va a pastorear, que Él dice que en su tiempo lo que yo necesito, Él me lo va a dar. Y como yo comprendo quién es el buen pastor, nada de lo que suceda a mi alrededor me va a mover, sino que me va a impulsar a vivir y a darlo todo por una causa. Porque la vida eterna ya está en mí. Y todo lo que hago marca la eternidad que me espera. ¿Jesús está siendo nuestra principal fuente de descanso o nos estamos llenando de otras cosas? Cuando comprendemos esto y voluntariamente decidimos ser conocedores de Dios, porque comprendo ese sacrificio en la cruz, cuando diariamente decido desarrollar ese hábito de querer estar cerca del Señor y conocerlo más, viene la transformación, porque conocer a Dios nos transforma. Segundo de Corintios 3, versículo 16 al 18. Un pasaje bíblico bastante conocido por muchos. Pablo venía hablando de Moisés, de cuando estuvo en el monte Sinaí. Y dice esto en el versículo 16, dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, cuando cualquiera de nosotros vuelve al Señor, el velo es quitado. Espiritualmente, nuestra mente, el velo que nos impide ver a Dios empieza a ser quitado. Versículo 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas veces se tomó este pasaje bíblico, se traspasó a otro lugar y dijo, bueno, si hay 3 o 4 revolcándose, ahí es porque está el Espíritu Santo, porque hay libertad. Y no está en el contexto adecuado. Porque cuando el Espíritu Santo está y hay libertad, el velo se corre. ¿Para qué? Así que todos nosotros, a quienes se nos quitó el velo, porque el Espíritu de Dios trae libertad, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si hay libertad, hay conocimiento de Jesús. Y si hay conocimiento de Jesús, soy transformado porque veo y reflejo. Somos lo que contemplamos y solo un corazón humilde que depende del Señor puede ser transformado desde adentro hacia afuera. Jesús en Mateo 6, si no me equivoco, dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. La lámpara de tu cuerpo son los ojos. Lo que tus ojos ven determinan el tesoro de tu corazón y por consecuencia es por lo que vas a entregar tu vida. ¿Qué es lo que estamos contemplando? ¿Qué es lo que estamos poniendo en primer lugar? ¿Qué es lo que estamos contemplando diariamente? Porque lo que contemplamos nos transforma. Solo un corazón humilde que depende del Señor puede ser transformado desde adentro hacia afuera. Necesitamos un corazón humilde. Necesitamos reconocer de la necesidad de Dios. Quien reconoce que necesita a Dios es el inicio al proceso de cambio
al proceso de transformación, al proceso de restauración, al proceso de sanidad y al proceso de cambio en todos los ambientes y lugares donde nos movemos. 1 Corintios 1, versículo 27 al 29. Pablo dice esto: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amigos, Jesús elige personas descalificadas y las transforma en instrumento de influencia, bendición y salvación a muchos. Si hoy estamos acá fue porque en algún momento de nuestra vida fuimos las personas despreciadas, fuimos las personas rechazadas, fuimos las personas que éramos nada para los que estaban a nuestro alrededor, y el Señor, con su gran amor y su gran misericordia, en pos de revelarse a nosotros, nos quitó, nos escogió, nos revistió para que a partir desde ese lugar nosotros podamos ser personas que son un instrumento de bendición, de influencia y de salvación a muchos. Eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor quiere. Y a medida que nosotros diariamente desarrollemos el hábito de contemplar quién es Jesús a través de su palabra, a través de la oración y a través de la iglesia, pequeñas cosas en nosotros empiezan a ser transformadas. No porque alguien nos impone esa transformación, sino porque al conocer al Señor, yo diariamente quiero dejar el pecado, yo diariamente quiero dejar de pegarle a mi mujer, yo diariamente quiero dejar el alcohol, yo diariamente quiero ser excelente en lo que hago, no porque alguien me lo impone, sino porque la persona de Jesús en mi vida empieza a formar su imagen para ser su reflejo y de salvación a muchos. Jesús busca personas dispuestas a poner su vida por otros. Poner nuestra vida por otros es la muestra más grande de que Jesús se está formando en nosotros. Poner nuestra vida por otros no es poner nuestra vida por quienes amamos, sino que a veces, muchas veces, es poner nuestra vida por quienes no amamos, no queremos y queremos tener lejos. Y nos damos cuenta que el amor del Señor empieza a formarse en nosotros y Él empieza a transformar nuestra vida cuando a quien yo no quiero, decido amarlo y darlo todo por Él. Cuando empiezo a ceder el perdón, cuando empiezo a dar aún de lo que no tengo para el beneficio del otro. Pero no solo la transformación está cuando contemplamos a Jesús, sino que también los desiertos y los tiempos de crisis son los principales contextos donde nuestro enfoque se centra en Jesús. Las crisis inician nuestros mayores procesos de crecimiento y avance. Los tiempos difíciles no son para escaparnos, sino que son para volver al corazón del Señor y para recordar una vez más de dónde nos sacó y para decir una vez más: Señor, quiero conocerte más. Señor, cautiva mi corazón. Señor, en el desierto no puedo. Señor, no puedo con esto, pero sos lo primero y sos lo único que quiero. En el desierto, todo lo que no es del Señor empieza a perderse. Romanos 8, versículo 18 dice: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Hay algo que tenía Pablo y era la vida eterna que le esperaba con el Señor. Y por causa de esa vida eterna, dijo: todo lo que sufra acá no es nada con lo que voy a vivir con Él. Y el Señor nos está invitando una vez más a decirnos: vuelvan
a mí. Porque la cruz es para que me conozcan. Porque la cruz es para que yo sea su centro. Porque la cruz es para que sean míos. Por último, cuando conocemos a Dios o intentamos conocerlo, creo que no nos va a alcanzar la eternidad para conocer quién es Dios. Pero mientras intentamos conocer a Dios diariamente, paso a paso, todos los días, es ahí cuando empiezo un proceso de cambio en mi vida personal, porque hay cosas que decido dejar, hay cosas que decido hacer crecer, hay cosas que quiero empezar a hacer con mi vida, porque el Señor empieza a formar algo en mí, no porque alguien me lo está imponiendo, sino porque realmente el Señor me está diciendo, quiero hacer esto con vos, quiero tratar esto en tu vida, quiero transformar tu carácter, quiero transformar tu corazón. Yo te prometí que voy a darte una mente nueva, yo te prometí que voy a darte un corazón nuevo, yo te prometí que vas a ser una nueva persona porque todo lo viejo pasó y te voy a dar algo nuevo. El Señor realmente en medio de ese proceso donde yo decido conocerlo a Él en la intimidad es donde Él empieza a formarse en mí. Pero en medio de todo eso, mientras yo empiezo a ser transformado, donde la crisis también ayuda a reenfocarme en quién es Jesús, porque a veces empiezo a buscar por otros lados, decir, bueno, creo en esto, hago aquello, y en medio de todo eso el Señor empieza a reenfocar, empieza a decir, che, es por acá, mírame a mí, soy yo. Cuando el Señor empieza a tratar eso en nosotros, es cuando el estar cerca de Jesús nos hace reconocer y nos empieza a dar el propósito del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Todo el mundo conocido de esta época fue evangelizada por los cristianos, pero todo comenzó con 12 discípulos que en algún momento fueron cautivados por Jesús, fueron encantados por Jesús, fueron enamorados por Jesús, que dijeron, yo quiero dar mi vida por esta causa, porque no es por mí, es por lo que me espera, es por la buena noticia que hay detrás de esto, porque mirá quién es el Señor se quiere dar a conocer al mundo, pero mirá también lo que hace en mi vida, porque soy un simple pescador, esto es lo que hace el Señor, esto es lo que Él quiere hacer. Vamos. Y por esa buena noticia, que no empezó simplemente por un mensaje, sino que comenzó por una cercanía al Señor, empezó realmente a encenderse un corazón, empezó a transformarse el corazón, y a partir de ahí empezaron a ver que hay una causa. Porque quien conoce a Dios vive por una causa. No vivimos para estar dentro de la iglesia 24/7, a ver, amamos estar acá, disfrutamos, porque es parte de ser familia, somos una comunidad. Pero quien conoce a Dios comienza a vivir por una causa. En todo este pasaje de Mateo 19, en los últimos 2 versículos, dice esto. Antes de esto, Jesús le empieza a dar muchas respuestas al joven rico y en medio de todo eso Pedro le dice, Señor, ¿qué onda nosotros? ¿Qué va a pasar de nosotros si nosotros estamos dando todo por vos? Muy atrevido, pero es real. Nosotros dejamos todo, Jesús. ¿Qué hay de nosotros por dejarlo todo por vos? Y Jesús dice esto, les aseguro que cuando el mundo se renueve, ahí está hablando de la eternidad, el Hijo del Hombre, Jesús, se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o hijo, o bienes, por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. La causa es lo que consume nuestro tiempo, es lo que consume nuestra energía, es lo que consume nuestros recursos. Hay algo que me moviliza a mí, de que hay algo cerca del Señor que me moviliza a dar todo lo que tengo a favor de esta causa que el Señor me está proponiendo.
Porque hay algo que estoy conociendo de Él, que me está invitando a decir, Señor, quiero ser parte de lo que vos vas a hacer. Quiero ser parte de lo que vos querés hacer en mi ciudad, en mi casa, en mi familia, en mi vida personal, en la tierra, en Argentina, donde vos quieras. Yo quiero ser parte. Porque no puedo dejar de hablar lo que yo vi y yo escuché de vos. ¿Cuál es su causa? Mateo 28, no lo vamos a leer, pero en 3 puntos claros Jesús dice, prediquen el Evangelio, discipulen, sanen enfermos, liberen personas atadas, tengan una vida de intimidad. El Señor mismo empezó a decir, ¿saben cuál es mi causa? Hay una eternidad que les espera, hay una eternidad donde hay recompensas que van a recibir a causa de lo que ustedes hagan hoy en su vida terrenal presente. Hay una recompensa eterna, pero ¿saben qué? Yo necesito que prediquen de la buena noticia. No la buena noticia que alguna vez me contaron, la buena noticia que vos vivís con el Señor. La buena noticia de lo que el Señor hizo en tu vida, no lo que el Señor hizo con tu papá, lo que el Señor hizo con tu vida, lo que el Señor hizo con tu familia, lo que el Señor hizo y transformó en tu vida personal. Ese es el predicar del Evangelio. Hay una buena noticia de que hay un Rey que nos propone una vida eterna, pero que nos permite hoy vivir una plenitud que hoy ninguno de nosotros estamos alcanzando. ¿Cuál es su causa? Discipular. Y cuando hablamos de discipulado, no estamos hablando de un programa de iglesia, estamos hablando de un estilo de vida donde yo diariamente decido exponer quién soy, porque en teoría estoy conociendo más del Señor. Y desde ese lugar yo empezar a transferir vida en esas personas y empezar a mostrarles de que puede haber cambios, de que puede haber transformación, de que el Señor está comprometido con nosotros. Discipular es, yo soy un poco parecido a Jesús para formar en vos un poco lo que Jesús quiere hacer en vos. Y me comprometo, porque aunque no te tenga que ver todas las semanas, yo diariamente quiero formar un poco de lo que Jesús quiere hacer en vos. Y empiezo a ser un padre donde quiero discipular a mis hijos, porque quiero que mis hijos conozcan a Jesús a través de mi vida, pero quiero que ellos sean un poco más parecidos a Jesús. Y empiezo a ser un empleado donde en el lugar donde estoy no puedo mandar a nadie porque no soy jefe, pero desde mi lugar puedo ser un poco más parecido a Jesús, porque puedo tener un poco más de influencia, porque puedo estar un poco más cerca de la persona y porque desde aprender a escuchar puedo por lo menos dar la imagen de un Jesús distinto al que el mundo cree. Eso es discipular. La gran comisión no comienza cuando salimos a las calles, sino que comienza cuando salimos de nosotros mismos. La gran comisión comienza cuando Gabriel Álvarez se corre del centro y desde su lugar empieza a sembrar su vida por otros. Conocer el amor de Jesús me saca del yo y me involucra con lo que yo quiero, con lo que el Señor quiere hacer en vos. ¿Y la iglesia es esto? ¿Disfrutamos de estar juntos? ¿Amamos al Señor en medio nuestro? Pero la iglesia está en casa. Pero la imagen de Jesús está en el trabajo. Pero mi vida de servicio se ve en la necesidad.
Porque hay una causa que me empieza a consumir por completo. No me interesa qué es lo que voy a recibir hoy. Porque hay una causa que me consume y disfruto de los domingos, disfruto de los sábados, disfruto abrazarme con todos, disfruto escuchar a todos. Pero hay una causa mucho más superior que ya me quita de la posición de estar sentado. Porque que pudo estar sentado por toda una eternidad se hizo hombre para sacrificarse por cada uno de nosotros. Quien entrega todo por su causa experimenta al buen pastor como principal saciador de nuestras necesidades. Jesús lo dijo, lo leímos recién. Quien entrega todo por su causa va a recibir 100 veces más. Ni te preocupes. La vida eterna la vas a heredar, ni te preocupes. ¿Pensás que está ocupando el lugar que te impide conocerme? Volvé a mí para que me conozcas y una vez más podamos ser transformados cada día un poquito más parecido a Jesús. ¿Les parece que oremos? Cierra tus ojos ahí donde estás y si en este caso nos estás visitando y realmente hay un deseo ahí en tu corazón de decir, quiero experimentar lo que es el Señor en mi vida, quiero experimentar la plenitud del Señor. Es más, si muchos de nosotros que estamos acá estamos con esa sensación en el corazón de que todavía nos falta conocer más, que todavía nos falta experimentar la fe del Señor en nosotros, te invito a que ahí donde estás hagas la oración de fe, pero no como una oración más, no es Señor Jesús, entra en mi corazón, no, porque no es una oración. Es un quebranto que sale del corazón, que es, Señor, reconozco que no te conozco nada. Señor, hoy reconocemos que no te conocemos nada, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que no te conocemos. No te conocemos, Señor, no te conocemos en absoluto, solamente conocemos una parte de vos. Por eso hoy, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús, que hoy venga tu Espíritu Santo a nosotros. Tu palabra dice que hay poder en el acuerdo y hoy estamos todos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo cuerpo y hoy juntos, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Oramos por un espíritu de sabiduría y de revelación, porque queremos conocerte más. Queremos conocerte más, Señor. Queremos que llenes los vacíos que hay en nuestro corazón. Esa sensación de insatisfacción, de ingratitud, Señor. Hoy aún así, en medio de este contexto, queremos perdonar a quienes nos ofendieron. Hoy, Señor, oramos para que caigan los velos, Señor. Que caigan los velos de nuestros ojos para conocerte más. Señor, revelate a nuestro corazón. Revelate a nuestro corazón. Te lo pedimos, por favor, Jesús. Revelate a nuestro corazón como el centro de nuestro evangelio. En el nombre de Jesús. Gracias por compartir este ratito juntos. Nos encanta como familia y como iglesia orar unos por otros. Así que escaneando este QR puedes comunicarte con nosotros y encontrar más información. Nos vemos la próxima.